Muy buenos días. Antes de dar inicio a la reunión formalmente, nada más voy a leer un documento aquí a los compañeros. Es Comisión Jurisdiccional del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción 9 y 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito se justifique mi inasistencia a la reunión de esta comisión a celebrarse el día de hoy, así como de conformidad a lo establecido por el numeral 37 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua. También se me tenga presentada la excusa para conocer e intervenir en la discusión de esta votación del asunto que se consagra en el orden del día respectivo. Lo anterior, ya que según se manifiesta en la denuncia, el suscrito habría tenido intervención en la aprobación de los decretos que menciona el denunciante en su escrito. Atentamente, diputado, presidente de la Comisión Jurisdiccional, Gabriel García Cantú. Me dejo el documento. Muchas gracias. Mejor. No. Sí, no hay problema. Muy buenos días a todas y a todos. Siendo las 13:37 del día 7 de septiembre del año 2022, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario se sirva a hacer el pase de lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Aquí le pasamos lista, nada más, si me permite, presidente, tener la lista de asistencia. No sé si el área técnica nos podía proporcionar la lista de asistencia. Gracias. El diputado García Cantú expresó sus motivos de su retiro. El diputado Oscar Daniel Levitia. Presente. Gracias, diputado. Diputado Omar Bazán Flores. Me parece verlo conectado. Diputado Omar Bazán Flores. El de la voz, diputado José Alfredo Chávez Madrid. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. Presente, diputado. Gracias, diputado. Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. No presentó. Sí. Que me informa el área técnica, presidente, que el diputado Sánchez Villegas presenta el justificante necesario. Diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías. Presente, diputado. Y diputada Amelia Yanira Osaeta Díaz, que me informan también ha presentado justificante. Por lo tanto, estamos presentes 4 de los 5 diputados que integramos esta comisión, por lo cual tenemos quórum legal, presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Habiendo el quórum legal, le informo a la comisión, como ya lo hizo saber ahorita el diputado presidente, presenta una excusa para participar en la discusión y votación del asunto enlistado en el orden del día de esta reunión. Es por ello que se solicita se justifique su inasistencia, comunicado que a continuación le daré lectura. Es el justificante, ¿verdad? Chihuahua, los 7 días del mes de septiembre del año 2022, Comisión Jurisdiccional del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, con fundamento en los dispuestos por los artículos 40, fracción 9 y 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se justifique mi inasistencia a la reunión de esta comisión a celebrarse el día de hoy, así como de conformidad a lo establecido por el numeral 37 de la Ley Orgánica del Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua. También se me tenga presentado excusa para conocer e intervenir en la discusión y votación del asunto que se consagra en el orden del día respectivo. Así lo hizo saber el titular de la presidencia de esta comisión, el diputado Gabriel Ángel García Cantú. Es por lo anterior que, con fundamento en lo que expresa el artículo 37
de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y del Estado de Chihuahua, asumo por esta ocasión la presidencia de la Comisión Jurisdiccional, por lo tanto, con fundamento en lo que expresa el artículo 55 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado, el diputado Omar Bazán Flores, en este caso sería el diputado José Alfredo Chávez Madrid, asume las funciones de la secretaría de esta comisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafo segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el artículo 45 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, así como los acuerdos que lo establecen, aprobado los días 28 del mes de septiembre del año 2021, se da inicio a la reunión del día 7 de septiembre del año 2022, reunidos de manera presencial y virtual en la Sala Revolución, ubicada en la planta baja del edificio que alberga el Poder Legislativo. Por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Primera, pase de lista y asistencia y verificación del quórum. Segunda, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercera, lectura y aprobación en su caso del contenido del acta de la reunión anterior. Cuarta, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, análisis y en su caso, determinar si amerita iniciar un procedimiento en relación con el expediente CJ-JP/002/2022, relativo al juicio político presentado en fecha 30 de agosto del 2022 por el ciudadano Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes en contra del exservidor público estatal, licenciado Javier Corral Jurado, en su carácter de exgobernador constitucional del Estado, con motivo de los actos y omisiones cometidos durante el desempeño de ese encargo. Quinta, asuntos generales. Solicito amablemente al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto. Los que estén por la afirmativa, a favor. A favor. Carlos Olson, a favor. Diputado Omar Bazán. A favor, por favor. Gracias, diputados. Diputado presidente, le informo que se han manifestado 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día de la reunión. Muchas gracias, distinguido diputado. En función de secretario, se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día relativo a la aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior, toda vez que las reuniones son videograbadas, le solicito omitir su lectura. Y si no existe objeción o comentario al respecto, le pido al diputado secretario se sirva a poner a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe a la presidencia el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de esta comisión, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto. A favor. A favor. A favor. A favor. Diputado Omar Bazán. Me parece que va a ser a favor. Le informo, presidente, se han manifestado 4 diputados a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En relación con el punto del orden del día, donde analizaremos si se amerita iniciar un procedimiento en relación con el expediente CJ-JP/002/2022, relativo al juicio político presentado en fecha 30 de agosto del 2022 por el ciudadano Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, en contra del exservidor público estatal, licenciado Javier Corral Jurado, en su carácter de exgobernador constitucional del Estado, con motivo de los actos y omisiones cometidos durante el desempeño de su encargo. Si me lo permiten, he realizado algunas reflexiones respecto al tema y me gustaría compartirlas o proyectarles lo siguiente.
Juicio político, expediente CJ-JP-002, diagonal 2022. Denunciante, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes. Denunciado, Javier Corral Jurado. Vistos para pronunciarse sobre el inicio del procedimiento del juicio político CJ-JP-002, diagonal 2022, presentado por Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, recibido en la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua el 30 de agosto del 2022 y turnado a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos el día 30 de agosto del año en curso, mediante el cual se interpone la denuncia de juicio político en contra del exgobernador constitucional del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y turnado a la presente comisión jurisdiccional el 1 de septiembre del 2022, resultando, número 1, como se señaló, por escrito recibido en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Chihuahua el 30 de agosto del año en curso, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes denunció a juicio político por las razones que ahí expone al exgobernador constitucional del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en el que menciona una serie de actos y omisiones que a su consideración redundaron en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho del exmandatario, así como anexando las pruebas que consideró pertinentes. Número 2. El 31 de agosto del año en curso compareció ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos el denunciante a fin de ratificar su escrito en términos del artículo 7 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua. En adelante, Ley de la Materia o Ley de Juicio Político del Estado. 3. En fecha 1 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos turnó la denuncia a la Comisión Jurisdiccional y ordenó dar vista a la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua. 4. En sesión del día 6 de septiembre de la misma, se admitió a trámite la denuncia respectiva para así reunir los requisitos de forma establecidos en el numeral 7 de la Ley de la Materia. 5. Por haber reunido los requisitos de forma, esta comisión jurisdiccional en sesión celebrada el 7 de agosto del año en curso, analizó con base en el artículo 10 de la Ley de Juicio Político del Estado sobre el inicio o no del procedimiento respectivo basándose en los siguientes, considerándose. Primero, competencia. De conformidad con los artículos 178 y 181 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 115 y 115 bis, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, esta comisión jurisdiccional es competente para conocer y pronunciarse de la presente denuncia interpuesta en materia de responsabilidades políticas por ser una facultad representativa y de decisión de las comisiones que integran el Congreso del Estado de Chihuahua. Segundo, con base en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Juicio Político para el Estado de Chihuahua, esta comisión jurisdiccional advierte que el diputado Gabriel Ángel García Cantú se excusa para conocer e intervenir en la discusión y voto del presente juicio debido a que bajo protesta de decir verdad, se advierte que del escrito inicial se denuncia. Este tuvo intervención directa en la aprobación de los decretos que menciona el denunciante en su libelo. En consecuencia, y a fin de hacer un pronunciamiento siguiendo los principios que rigen el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en los artículos 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, 39 y 55 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, el diputado que lo suplirá será el diputado Oscar Daniel Abiti Arellanes. Tercero, no existiendo diverso pronunciamiento previo, esta comisión jurisdiccional procede al análisis sobre el inicio o no del procedimiento de juicio político en estudio. Cuarto, en principio, deben señalarse las particularidades y naturaleza del juicio en materia política. Las características generales del juicio político informan el estudio de los preceptos constitucionales que actualmente regulan este procedimiento. Los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal. De dichos preceptos constitucionales derivan, en esencia, las siguientes premisas. Los órganos legislativos de ambos niveles pueden señalar los procedimientos necesarios para imponer sanciones a los servidores públicos, siempre que cumplan con los mínimos que el mismo texto constitucional establece.
El juicio político es un procedimiento que se puede instaurar tanto a nivel federal como a nivel local, cuyo objetivo es fincar responsabilidad política a los servidores públicos por la realización u omisión de actos que produzcan un perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Cualquier ciudadano puede formular denuncias respecto de las conductas u omisiones de los servidores públicos que representen perjuicio a los intereses públicos. Las sanciones que se impongan a los servidores públicos derivadas de un juicio político consistirán en destitución del cargo que desempeña o inhabilitación para ocupar algún otro empleo en el servicio público por un periodo. Las resoluciones de la Cámara de Diputados actuando como órgano acusador, como las de la Cámara de Senadores, en los casos en que se desempeñan funciones de jurado de sentencia, son inacatables. Esto tiene como consecuencia que en su contra no proceda medio de defensa alguno, incluido el juicio de amparo. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio político no es un procedimiento jurisdiccional en estricto sentido, sino un procedimiento de responsabilidad política llevado a cabo por una autoridad legislativa, como en el caso acontece, el cual puede concluirse con una resolución de carácter político en la que se resuelve si procede la destitución y o inhabilitación de los servidores públicos enunciados en la Constitución Federal o en las constituciones locales. Así, de lo anterior se obtiene que el procedimiento de juicio político es una institución fundamental del orden jurídico mexicano que deriva de los principios básicos que definen la estructura política del Estado mexicano. Tiende a proteger y hacer efectivas las disposiciones constitucionales, pues su finalidad es sancionar a los servidores públicos que en el desempeño de sus funciones hayan realizado actos o incurrido en omisiones que causen perjuicios al interés público y a la función pública del Estado. Por tanto, la finalidad del juicio político es el restablecimiento del orden constitucional, al aplicarle ciertas sanciones a servidores públicos de alto rango que han actuado de manera contraria a la Constitución o a las leyes en el ejercicio de sus funciones. Ante tal situación, debe sostenerse que el juicio político es un proceso caracterizado como uno de tipo político, en el que la función que se realiza es claramente de naturaleza política por las características que la conforman. Esto es, responde a un criterio de oportunidad política, inciso B, controla actos y personas, no normas o productos normativos, inciso C, el parámetro de control es político, o sea, surge de la misma voluntad política del órgano que controla, y finalmente, inciso D, el resultado es una sanción de carácter político, entiéndase como destitución y o inhabilitación en el cargo. Agradeceríamos. Así es. Continúo. Con este panorama constitucional federal y jurisprudencial, procederemos a analizar qué establece particularmente nuestra legislación local. La Constitución Política del Estado de Chihuahua establece en los artículos 178, 181 y 182 respectivamente la materia sobre la que versará el juicio político. Asimismo, en su redacción similar, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua establece en su artículo 4. Con tal panorama constitucional y legal local, esta comisión jurisdiccional, con base en lo dispuesto por el artículo 10 de la ley de la materia, decide no dar inicio al procedimiento de juicio político en contra del exfuncionario por no reunir los requisitos establecidos en el numeral 10 de la ley de la materia por las razones que se exponen a continuación. El numeral 10 en estudio dispone a la letra. Artículo 10, inicio del procedimiento. La comisión jurisdiccional analizará la admisión de la denuncia, la cual únicamente podrá ser rechazada si fuere notoriamente improcedente o no se apoya en prueba alguna. Admitida la denuncia, la comisión jurisdiccional determinará en un plazo no mayor a 15 días si amerita iniciar un procedimiento y para ello analizará: primera, si la parte denunciada se encuentra dentro de las personas sujetas a responsabilidad en esta ley. Segunda,
Si los elementos de prueba señalados en la denuncia permiten presumir tanto la existencia de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, como la probabilidad de que la parte denunciada lo cometió o participó en su comisión. Si la denuncia satisface los requisitos precisados en las fracciones anteriores, la comisión acordará el inicio del procedimiento. En caso contrario, determinará su no inicio. Esto último será notificado a la parte denunciante dentro de los 10 días siguientes. En caso de presentarse elementos probatorios supervinientes, a partir del acuerdo de no inicio del procedimiento y hasta dentro de los 5 días siguientes de haber surtido efectos la notificación a la parte denunciante, la comisión jurisdiccional deberá volver a analizar dicha denuncia en un plazo no mayor a 10 días. Como se adelantó, esta comisión jurisdiccional, una vez que analizó la denuncia interpuesta en contra del exmandatario, no advierte, con base en la naturaleza jurídica del presente juicio, una responsabilidad política en contra del mismo por no existir propiamente al día de hoy el perjuicio a los intereses públicos fundamentales del Estado de Chihuahua, en donde necesariamente se deba restablecer el orden por una vulneración a las instituciones democráticas como el denunciante asevera. Es así, pues como se apuntó líneas arriba, la finalidad del juicio político es el restablecimiento del orden constitucional al aplicarle ciertas sanciones a servidores públicos de alto rango que han actuado de manera contraria a la Constitución o a las leyes en el ejercicio de sus funciones. Y ante tal situación, debe sostenerse que el presente juicio es un proceso caracterizado como uno de tipo político, en el que la función que se realiza es claramente de naturaleza política. En efecto, de la lectura íntegra de la denuncia, el ciudadano, actual magistrado del Poder Judicial del Estado, manifiesta una serie de hechos que acontecieron en la administración pública del anterior mandatario respecto a 2 decretos que se emitieron a fin de remover al actual, de aquel entonces, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que era él mismo, en el que por medio de 2 controversias constitucionales que son de conocimiento público, 150 diagonal 2016 y 179 diagonal 2017 respectivamente, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua demandó al Congreso del Estado de Chihuahua y fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien analizó la constitucionalidad de los decretos 0014-16, 0301, 2017. En este sentido, como se pudo apreciar, es un hecho notorio para esta comisión jurisdiccional y en general al Congreso del Estado de Chihuahua por haber sido señalada como autoridad demandada, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación restableció el orden constitucional vulnerado y reconociendo incluso la validez de los decretos alegados, por lo que el supuesto de la fracción segunda del artículo 10 de la Ley de Juicio Político no se actualiza, pues no se advierte a la fecha un perjuicio a los intereses públicos fundamentales por haber sido ya resuelto en las controversias constitucionales en comento, por lo que en consecuencia y siguiendo las directrices que deben regir en los juicios de naturaleza política contra funcionarios o exfuncionarios de la administración pública estatal, esta comisión jurisdiccional estima pertinente decretar el no inicio del procedimiento del juicio político en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, por haberse restaurado el orden constitucional y legal de las dependencias del Estado y no haber sufrido la sociedad chihuahuense un daño irreparable que a la fecha siguiera sufriendo, por lo que los elementos de prueba señalados no son suficientes para presumir un daño que a la fecha deba ser restaurado políticamente. Máxime que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se reitera, se pronunció sobre la validez de los decretos que analizó y que fueron motivo para la remoción del que fungía como magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, de aquel entonces, que ahora es el denunciante. Pues, a criterio del máximo tribunal constitucional del país, las sentencias que se emitieron en las controversias constitucionales de conocimiento público fueron las que restablecieron el orden constitucional, declarando con ello la validez de los decretos que modificaron la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Asimismo,
Esta comisión jurisdiccional no advierte de oficio una violación grave a derechos humanos que haya sucedido o subsista a la fecha, pues el denunciante se duele de cuestiones accesorias a su sueldo que tuvo como presidente del Poder Judicial del Estado en aquel entonces. No obstante, con base en los lineamientos de que se entiende por violaciones graves a derechos humanos que la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación ha emitido reiteradamente, no encuadra en tales supuestos por no afectar materialmente derechos sustantivos de imposible reparación. Incluso el máximo tribunal constitucional no se pronunció en las controversias constitucionales planteadas y que son de conocimiento público como hechos notorios de tales aspectos. En consecuencia, tampoco existe prima facie este motivo suficiente y necesario para activar el inicio del procedimiento político en contra del exmandatario. Por las razones expuestas previamente, es que se insiste en el no inicio del procedimiento de juicio político en contra del exmandatario Javier Corral Jurado por no actualizarse el segundo requisito que establece el artículo 10 de la ley en la materia. Por no existir, con base en los elementos de prueba aportados, razón suficiente para presumir una afectación a los intereses públicos de nuestro Estado al día de hoy. No se duele. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve. Primero, se tira al diputado Gabriel Ángel García Cantú, excusándose del presente procedimiento por las razones expuestas en el considerando segundo. Segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto, se acuerda el no inicio del procedimiento de juicio político en contra del exmandatario constitucional. Tercero, por no existir diversos pronunciamientos, se ordena el archivo definitivo de la presente denuncia. Cuarto, notifíquese la presente determinación con base en lo dispuesto en el artículo 10 de la ley en la materia al denunciante y publíquese en los estrados del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua para su conocimiento al público en general. Así lo resolvió y lo firman los integrantes de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado de Chihuahua a 7 de septiembre del 2022. Compañeras y compañeros integrantes de la comisión, a quien desea hacer uso de la palabra con base en los elementos que se aportaron, está abierto el micrófono para quien decida participar. Adelante. Presidente, si me permites un momento nada más, felicitar al área técnica por el acuerdo que has leído, presidente, en el sentido que está en una redacción jurídica completamente pegada a derecho. Y bueno, creo que los supuestos señalados en el artículo 10 son bastante claros del porqué de la decisión o por qué el proyecto de dictamen de iniciar el procedimiento de juicio político. Es todo, presidente. Muy puntual su participación y segundo el reconocimiento que hace el área técnica. Y agradeceríamos nuevamente a usted, distinguido diputado, en funciones de secretario, si así lo consideran oportuno los integrantes. Si me permites, diputado. Claro, diputado Olson, adelante. Bueno, yo nomás también reconocer el área técnica y sobre todo reconocer a esta comisión, a mis compañeros del actor de esta comisión. Como lo comenté el día de ayer, creo que esta comisión se ha conducido conforme apego al reglamento, sin ánimo de ninguna otra cuestión más que seguir el apego
de la ley de juicio político que nos atañe en esta comisión. Y pues bueno, creo que con esto refrendamos más la búsqueda de la justicia y el bien común a la que nos debemos como diputados. Es todo, presidente. Gracias, diputado Olson. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Es en virtud de lo anterior, pues, que consideramos que esta comisión podría no iniciar el procedimiento expuesto en el expediente CJ-JP-002/2022, por lo que le agradecería al diputado secretario ponga a consideración y tome la votación con base en los elementos expuestos sobre el no inicio del juicio político. Claro que sí, presidente. Pregunto a las y los integrantes de esta comisión, quienes estén a la afirmativa respecto al contenido del acuerdo antes leído, favor de expresar su voto. Los que estén por la afirmativa. A favor. A favor. Diputado Olson, a favor. Muy bien. No sé si diputada Reyes. A favor, compañero. Gracias, diputada. No sé si esté por ahí conectado el diputado Bazán. Diputado Bazán. Bueno, me parece que no está conectado. Por lo anterior, presidente, le informo que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del acuerdo antes leído. Se aprueba el acuerdo en los términos planteados. En virtud de lo anterior, se instruye a la Secretaría Técnica redacte el acuerdo de no inicio del procedimiento en los términos planteados y notifique del presente a la parte denunciada, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Chihuahua. Finalmente, pasando al último punto a desahogar, solicito al diputado secretario pregunte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Presidente, no se han presentado asuntos generales. Por lo tanto, les doy la palabra. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:08 del día que se actúa, se levanta la reunión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos.